Este es el vídeo 2 de la unidad didáctica 1, evaluación de aislamiento, encerramientos de edificios. Dentro de los diversos factores que deben conocerse para determinar la cuantificación energética de un edificio está la determinación de los condensados. El fenómeno de los condensados es un desagradable proceso que sucede en determinadas ocasiones en el interior de los cerramientos de un edificio. Estas condensaciones ocurren debido a diversos factores, como son la temperatura exterior del edificio, la interior, la humedad relativa y sobre todo por el material empleado en la construcción de cerramientos. A continuación se realizará una clasificación de los tipos de condensaciones. Por un lado tenemos las condensaciones superficiales, responsables de la formación de condensados sobre los cerramientos y las particiones interiores. Es la principal causa del origen de moho sobre estos. Para evitar su formación en las superficies que son susceptibles de absorber una cierta cantidad de agua que pudiera deteriorarlas, se controlará la humedad relativa de modo que sea inferior al 80%. Para su cálculo se tomará por defecto una temperatura interior de 20 grados centígrados en el mes de enero. Tenemos además las condensaciones intersticiales. Son las responsables de la formación de condensados en el interior de elementos que forman parte de las particiones interiores y los cerramientos. Estos condensados pueden causar el deterioro de los elementos constructivos y acortar su vida útil. Para su cálculo se tomará por defecto una temperatura interior de 20 grados centígrados durante todo el año y una humedad relativa que irá en función de la clase higrométrica del espacio en estudio. Para proceder al cálculo de esta limitación se deberá hacer uso de algún programa informático, ya que sus cálculos, aunque no son complicados, sí que son algo engorrosos. Nosotros vamos a utilizar el programa Condensaciones, que permite realizar el cálculo de los parámetros higrotérmicos de cerramientos y la comprobación de la existencia de condensaciones tanto superficiales como intersticiales. Es un software de uso gratuito creado por Rafael Villarburque y se puede descargar en el siguiente enlace. Cuando abrimos el programa nos encontramos con la siguiente interfaz. En la parte superior nos vamos a encontrar con la barra de herramientas. A continuación, la información general, es decir, los parámetros higrotérmicos más relevantes. La transmitancia, el factor de temperatura superficial interior, el factor de temperatura de superficie interior mínimo, la humedad relativa y la temperatura exterior e interior usadas en el cálculo. Si la zona nos aparece en verde, tal y como está en pantalla, mostrará que no existen condensaciones. En cambio, si aparece rojo, se producen condensaciones en el interior del cerramiento. A continuación vamos a plantear un problema para ir introduciendo datos en nuestro programa. Los datos de partida de nuestro ejercicio van a ser la configuración de un muro solo de hormigón armado. Vamos a introducir estos datos en nuestro programa. Una vez que estemos de nuevo en el programa, vamos a volver a entrar en cerramientos y vamos a añadir uno nuevo. Aparece con el nombre de cerramiento 7. Le podéis poner el nombre que consideréis para no perderlo. Una vez que estemos ahí, vamos a definir sus capas. En este caso nos decía que era una capa de hormigón armado. Busquemos el hormigón armado de espesor 15 centímetros, es decir, 0,15 metros. Una vez que tenemos esto, vamos a definir nuestro clima. Lo primero que debemos hacer es seleccionar la localidad o clima. En este caso vamos a realizar los cálculos en la provincia de A Coruña. Posteriormente debemos fijar el mes en el que se va a realizar el cálculo. El enunciado nos decía que su temperatura exterior era de 4 grados centígrados. Por lo tanto, voy a seleccionar el mes de enero. En los valores climáticos nos aparece fijada una temperatura exterior de 10 grados y una humedad relativa exterior de 77%. Sin embargo, no se corresponden con los valores de nuestro enunciado y por ello debemos introducir los datos climáticos directamente. Según nuestro enunciado, la temperatura exterior se correspondía con 4 grados centígrados y la humedad relativa del 92%. El ambiente interior que queríamos lograr estará en 20 grados centígrados con una humedad relativa del 75%. Una vez que tengamos todos los datos introducidos, le damos a aceptar. Una vez que tenemos esto definido, nos vamos a ir a nuestra gráfica.
En ella se representa el cerramiento con los espesores, en este caso el espesor geométrico de la capa, y la superposición de líneas de presiones y temperaturas en el interior del cerramiento. La línea de temperatura se va a dibujar en rojo, la de presión de vapor en azul y en negro la presión de saturación del vapor. Cuando existen condensaciones, como es el caso, nos va a aparecer la zona afectada en color de rojo. Ahora vamos a ir realizando operaciones con este cerramiento para ir analizando la modificación de sus condensaciones. Vamos a agregar 5 centímetros de poliestireno expandido en el interior. Vamos a analizar qué pasa con las condensaciones y una vez que obtengamos el gráfico, vamos a cambiar la posición del poliestireno al exterior. Es decir, volvemos a nuestro programa y vamos a añadir una nueva capa, que va a ser el aislante. Una vez que tengo el poliestireno expandido, me voy otra vez a la gráfica. Vemos o observamos que la transmitancia se reduce al 0,72. No obstante, sigue ocurriendo condensación intersticial. Ahora vamos a cambiar la posición del aislante. Es decir, nos volvemos a nuestras capas, selecciono el poliestireno y lo subo. Si analizo la gráfica, vemos que al cambiar la posición del aislante evitamos la condensación. Es decir, va a ser mejor aislar por el exterior que por el interior. Sin embargo, vamos a ver qué ocurre si al ejemplo número 2, es decir, a la configuración de hormigón armado con el aislante por el interior, le añadimos una barrera de vapor y a su vez 1 centímetro de mortero de cemento por su cara interior. Volvemos a modificar el poliestireno y lo vamos a añadir al interior. A su vez, ahora vamos a añadir 2 nuevas capas, una correspondiente a la barrera de vapor y otra al mortero de cemento. Bien, ya tenemos la configuración de nuestra fachada. Vamos a observar qué pasa en la gráfica. Aunque ahora seguimos manteniendo nuestro aislamiento por el interior, vemos que no se producen condensaciones. Podemos aislar nuestra fachada por el interior sin que se produzcan condensaciones, siempre y cuando agreguemos una barrera de vapor. Una vez obtenido y analizadas todas estas fachadas y las distintas colocaciones de los aislamientos, podemos obtener un informe detallado de todos los datos de cálculo que hemos introducido, como son las temperaturas exteriores y las humedades relativas exteriores, el ambiente interior. Nos hace un análisis de cada uno de los materiales, donde nos muestra pues el número de la capa, siempre del exterior hacia el interior, con el espesor de la capa, la conductividad térmica de la capa, la difusividad al vapor de agua y el espesor de aire equivalente en metros. Asimismo, vamos a poder disponer de la gráfica. Y todo esto, si quisiésemos, lo podemos abrir en un navegador. Asimismo, nos da unas conclusiones finales con la resistencia total de nuestro cerramiento, la transmitancia y además nos contesta el programa si existen o no existen condensaciones. Nos dice que existen condensaciones superficiales, sin embargo no intersticiales. Por eso nuestro cerramiento sale de color amarillo y no de color verde ni de color rojo. Espero que este vídeo os haya servido. Un saludo.